Dios les bendiga. Tenemos la grande bendición de poder nosotros en este día realizar las transmisiones. Somos la zona de Matías Romero, Oaxaca, y estamos muy agradecidos con Dios porque Él nos permite servirle a través de esta hermosa labor. En esta ocasión vamos a considerar el consejo de parte de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Por eso le invito que ahí donde se encuentre tome sus Sagradas Escrituras y las abramos para dar lectura en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo número 13. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo número 13. Vamos a leer del versículo número 4 al versículo 13. Lo hacemos antifonalmente con la ayuda bendita de nuestro Señor Jesucristo. Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo número 13. Leeremos del versículo 4 al versículo 13. Y dice a la letra: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores serán estos. Mas vosotros, mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Les invito muy respetuosamente, con la ayuda de Dios, para que inclinando su rostro reverentemente hagamos una oración pidiendo a Dios de su bendición en estos momentos que hemos de considerar el consejo de su palabra. Poderoso Señor que estás en gloria, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu gloriosa presencia. Señor, sabemos de antemano que tú eres nuestra fortaleza, que de ti viene, Señor Dios Todopoderoso, el socorro, la ayuda. Por eso, en el nombre de Jesús, te rogamos que estés presente en esta transmisión, que donde, Señor, la han de considerar pueda ser de bendición a las vidas, a las familias, a los hogares que están necesitados de ti, Señor. Reconozco mi incapacidad, por eso ruego de tu gracia, por eso ruego de tu ayuda, de tu intervención, que sea, Señor, tu influencia en mi vida, que tu Espíritu Santo sea sobre mí, Padre, y que en todo tu nombre y solo tu nombre, poderoso Dios, sea glorificado. Al creer que tú nos bendices con tu presencia, te damos gracias. Todo lo rogamos humildemente en los méritos y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. 19 de septiembre de 1985 se registró el más terrible y mortífero terremoto en la Ciudad de México. Este terremoto cobró la vida
de miles y miles de personas. Oficialmente 3.192 personas, aunque se dice que la cifra fue mucho mayor. 4 años después de este terrible terremoto, en el año de 1989, se inicia el desarrollo de lo que hoy conocemos como alerta sísmica. La alerta sísmica tiene como propósito el prevenir, el alertar segundos antes de que las ondas de los terremotos o de los temblores lleguen a las comunidades. Esta alerta sísmica fue pensada, fue planeada para advertir de lo que se aproxima. El no hacer caso, el no prestar atención a este llamado de la alerta sísmica puede traer grandes y terribles consecuencias. De una manera parecida, aunque mucho más grave, sucederá con todos aquellos que no atiendan a las señales que nos advierten la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, aquellas personas que ignoren el cumplimiento de todas estas señales sufrirán graves y terribles consecuencias. Es por eso que usted va a considerar a través de la palabra bendita del Señor señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy Dios le va a permitir considerar el deterioro general en los hogares. Este versículo nos habla de la violencia y sus efectos en la familia. Y es muy importante que nosotros consideremos que estas prácticas forman parte de la profecía, así es, de las señales que nos anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros debemos considerar la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. De las señales de nuestro Señor nosotros aprendemos que son varias. Dentro de ellas nosotros encontramos maestros y profetas engañadores, falsos cristos. Escuchamos de guerras, de rumores de guerras, de conflictos entre naciones. Se dice que hay más de 200 guerras en la actualidad en el mundo. De las que han cobrado más muertes, nosotros encontramos una que es en el país de Aceh. Esta guerra es interna y ha cobrado la vida de más de 50,000 personas. Tenemos también una que es conocida, que se registra, ha cobrado la muerte de 186,000 personas, y es la guerra que se da entre Afganistán y Estados Unidos. Colombia también está presentando una guerra interna donde se han reportado más de 300,000 personas muertas. En la actualidad, la guerra más sonada y más conocida es la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, que se dice ha cobrado la vida aproximadamente de 13,000 personas. Esto nos enseña, nos revela que Jesucristo viene pronto. Las señales, hermano, amigo que hoy nos está escuchando a través de esta transmisión, el Señor nos advierte a través de su palabra que Jesucristo viene pronto. Las señales de su venida se están cumpliendo, pero no solamente esto, la Escritura nos enseña también que habrá persecución sobre los cristianos, se vivirá apostasía, y dentro de todas estas advertencias nosotros también encontramos esta donde nos ocuparemos el día de hoy: crecerá la traición y el odio en los hogares. Así es, por eso nosotros debemos considerar la importancia de esta enseñanza que se titula El deterioro general en los hogares. Según datos recabados por el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, INEGI nos ha proporcionado datos donde nos habla acerca de los matrimonios, y son datos muy gravosos. En el año 2000, INEGI reportó que se unieron en matrimonio más de 7,000 parejas. En el año 2000 hubo más de 700,000
uniones civiles entre dos personas que se aman. INEGI reporta la cantidad de más de 700,000 parejas uniéndose en matrimonio por ahí del año 2000. Para el año 2020, INEGI reporta que la cifra de personas presentadas en matrimonio bajó drásticamente, porque de 700,000 parejas que se unían, la cifra bajó a más de la mitad. INEGI registra para el año 2020 330,000 personas que se unen en matrimonio. Esto es grave. Las personas ya no se están uniendo en matrimonio y esto es algo de considerarse. Además de esto, INEGI reporta también las cifras sobre el divorcio. En el año 2000 se registraron aproximadamente 60,000 divorcios en el año 2000. Para el año 2020 se registraron 160,000 divorcios, lo que nos enseña que los hogares se están fracturando, y debido a esto nosotros también consideramos que hay también una cifra alarmante. El DIF y la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dieron una cifra en el año 2020 que había más de 95,000 niños en situación de calle. Más de 95,000 niños en situación de calle. Entonces consideramos nosotros que al tener matrimonios destruidos, tenemos hogares destruidos, tenemos miles y miles de niños en situación de calle. Es por eso que nosotros como cristianos, como creyentes, como pueblo de Dios, tenemos que considerar la grande necesidad que existe de cuidar el hogar que Dios nos ha concedido, de pelear por él, de velar por él a los pies benditos de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene la gracia de contar con una familia, de tener la bendición de parte de Dios, de poder tener un hogar, es la invitación para usted a que cuide de su hogar. Si por otro lado su familia está dividida, su familia está fragmentada, destruida, el Señor Jesucristo es poderoso para restaurarla. El Señor Jesucristo es misericordioso para darle de su ayuda, para darle de su gracia. Y aunque es algo profético el deterioro de los hogares, necesitamos también considerar el plan de Dios para ellos. Nosotros debemos considerar siempre que el Señor nos revela a través de su palabra lo que Él quiere para nosotros, lo que Él quiere para la humanidad. Las Sagradas Escrituras especifican cuál es el deseo de Dios para usted, sí, para usted que nos está sintonizando a través de esta transmisión. El deseo del Señor es de bien. Las Sagradas Escrituras dicen: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, que es bueno, que es clemente, que es misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia. Aunque la palabra profética debe cumplirse y es necesario que se cumpla al pie de la letra, dentro de estas señales que se deben de cumplir precisamente se encuentra el deterioro de los hogares. Pero nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a ser vigilantes, a velar con la ayuda bendita del Señor por nuestro hogar, por nuestra familia. El Señor en su palabra nos revela en repetidas ocasiones sobre el propósito que Él tiene para cada hogar, para cada familia. Miren ustedes las Sagradas Escrituras, por allí en el libro de Deuteronomio, por el capítulo número 30, nos enseñan de la siguiente manera. La Escritura dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Cuán grande es la bondad de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios, que Él quiere, que Él nos aconseja como buen Padre amoroso, escoger el bien. Sí, así es. A usted que nos está escuchando a través de esta transmisión, el Señor le da libertad porque Él es respetuoso y Él delante de usted pone camino de bien, camino de mal. Delante de usted pone la vida y también la muerte. Usted elige, pero el consejo sagrado de parte de Dios para usted es: elige la vida para que vivas tú y tu simiente. Pero no solo esto, en este mismo libro de Deuteronomio el Señor nos enseña: guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mande hoy para que te vaya bien y a tus hijos después de ti. Así es el propósito de Dios, que le vaya bien, pero no solamente a usted, sino a los que vienen tras usted. Así es, a su familia, a sus hijos. El Señor en su palabra nos enseña los beneficios que tiene el considerar su palabra, el ponerla por obra, el obedecerla. El obedecer la palabra de Dios traerá grandes beneficios a los hogares cristianos. Y aunque hoy estamos considerando el deterioro de los hogares cristianos como una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros consideremos siempre el consejo de parte de Dios. Es cierto, el deterioro general en los hogares se está manifestando, pero como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos con la ayuda del Señor luchar por nuestras familias. Además de esto, el Salmo 128, por ahí de su versículo 3 dice: tu mujer será como parra que llevará fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. Ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios para los hogares. Ahora, más adelante en el en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos por ahí del capítulo número 16 también el testimonio del carcelero de Filipos, un hombre que estaba en necesidad, pero un hombre al cual le resplandeció la luz gloriosa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente a él, a su familia. Bendito y alabado sea el Señor. Él en algún momento preguntó: ¿y qué es necesario para ser salvo? A lo que los siervos de Dios respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que quiere el Señor, que haya familias salvas, que haya hogares salvos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros luchemos porque cada uno de los integrantes de nuestra familia alcance la salvación, que es únicamente a través de nuestro precioso, glorioso y único Salvador Jesucristo, porque Él se revela a sí mismo como el único camino para llegar al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Hoy contamos con la ayuda gloriosa y bendita de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar la salvación y por fin la vida eterna, que es lo que más añoramos, poder entrar al reposo del Señor. Pero no queremos ir solos. Queremos que con la ayuda bendita de Cristo, cada uno de nuestros familiares pueda venir también al reposo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar otra parte de las Sagradas Escrituras, que la vamos a considerar en el libro de Génesis, con la ayuda del Señor, que vamos a encontrar en el libro de Génesis. Vamos a leer allí en el capítulo número 19. Les invito para que nuevamente, estando de pie, si no les fuere molesto, tomando la Sagrada
Sagradas Escrituras, las abramos con la ayuda del Señor en el Santo Evangelio, en el libro de Génesis, capítulo número 19. Entonces estamos considerando el día de hoy el deterioro general de los hogares. Es una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amigo, amiga, hermano, que hoy está sintonizándonos a través de esta transmisión. Nosotros estamos aprendiendo a través de estas enseñanzas las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y una de ellas sin duda es el deterioro de los hogares. Es por eso que el Señor nos advierte para que nosotros cuidemos y velemos por el bienestar de nuestra familia. Tomando las Sagradas Escrituras, libro de Génesis, capítulo número 19, leeremos con la ayuda del Señor del versículo número 12 al versículo número 17, por separado el versículo 26. Libro de Génesis, también conocido como el libro de los principios. En el capítulo número 19 leeremos del versículo 12 al versículo número 17. También leeremos por separado el versículo número 26. Lo tienen a su consideración, leemos unidos y dice a la letra: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los 2 varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera de la ciudad, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Por separado leemos el versículo número 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Nosotros estamos considerando a través de esta enseñanza las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas, el deterioro de los hogares. A esto el Señor nos advierte para que nosotros seamos diligentes, seamos cuidadosos. Por otra parte, Dios nos revela el plan que tiene para cada familia, y lo hace precisamente a través del testimonio de la familia de Lot. El cuidado tan delicado, el cuidado tan maravilloso que Dios tiene hacia las familias que le aman, que le conocen, que le honran. Bendigamos el nombre de Cristo. Si usted tiene la dicha de formar parte de un hogar donde se predica Cristo, donde Dios es el cimiento, puede estar agradecido con el que vive para siempre. Y si usted aún no tiene la dicha de contar con un hogar cristiano, hoy es el día. El Señor Jesucristo puede ayudarlo. El Señor Jesucristo
quiere ayudarlo. El Señor Jesucristo quiere bendecir su hogar, quiere estar presente en su familia. Entonces, considerando las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor nos enseña que el propósito de Dios hacia la familia de Lot era ponerlos a salvo de la ira, de la calamidad. Sí, era eminente que vendría una terrible calamidad, pero para el pueblo de Dios, Dios, que es misericordioso, tiene planes diferentes, tiene propósitos diferentes para aquel que teme a su nombre. Y nosotros encontramos que la destrucción de Sodoma y de Gomorra era algo eminente debido a la cantidad de pecado que estaban practicando. Sí, la ciudad de Sodoma y Gomorra estaba hundida en la depravación, estaba hundida en la maldad, y como todo pecado debe ser castigado, debe ser corregido. Entonces nosotros vemos que de esto el Señor nos enseña que este castigo no iba a ser para la familia de Lot. Las Sagradas Escrituras en este versículo número 12 nos enseñan, alabado sea el nombre de Cristo, el cuidado especial que Dios muestra hacia la familia de Lot. La Escritura en este versículo 12, donde ya dimos lectura, dice: ¿tienes alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Venía la ira, venía la condenación para este lugar. Sodoma iba a ser destruida, pero no eran los planes de Dios, eran las consecuencias de la maldad de ese pueblo, porque el pecado es sabido y es entendido que todo pecado trae consecuencias. Por eso el Señor nos advierte a través de su palabra a que nosotros velemos, tengamos mucho cuidado con este tema del pecado, porque el pecado trae terribles consecuencias. Entonces las Sagradas Escrituras nos enseñan que entonces en el versículo número 13 el Señor revela lo que Él iba a hacer a la vida de Lot, diciendo de la siguiente manera: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido al punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. El castigo del pecado. La ira que viene, amigo, hermano, que hoy está atendiendo a esta transmisión, la ira que viene es grande. Sí, la ira que viene es grande, pero el Señor nos habla a través de su palabra, nos aconseja para que nosotros cuidemos de nuestra vida, para que nosotros velemos por nuestra vida espiritual y podamos con su ayuda bendita y solamente con su ayuda poder ser salvos de la ira que ha de venir. Hoy es el tiempo, no desaproveche la oportunidad a través de la advertencia que Dios nos hace. Es necesario que todas estas señales se cumplan una a una, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo. Una de ellas es el deterioro de los hogares, pero a esto el Señor nos llama para que nosotros seamos sabios y cuidemos de nuestra familia. Entonces el versículo número 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es necesario que nosotros, así como Lot, advirtamos a nuestros familiares para que ellos tomen medidas, para que ellos se aperciban y puedan escapar de la destrucción, puedan escapar de la ira que viene. Pero es también de considerar que no todos están en la disposición
de aceptar esa gloriosa invitación que Dios nos hace. Muy lamentablemente son muchos los que aún rechazan el llamado de Dios a salir del pecado, a salir de la inmundicia, a escapar de la ira que viene. Pero es necesario, al igual que Lot, que usted y yo como pueblos del Señor en todo tiempo estemos apercibiendo a nuestra familia a alcanzar la salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos de hacerlo. El Señor en su palabra nos enseña, insta, invita en tiempo y fuera de tiempo, te oigan o no te oigan, habla la palabra. Así es, amigo, hermano que hoy está escuchando esta transmisión, tal vez usted aún tiene familiares inconversos que no se han vuelto a Dios. Hoy es el día. Compártales el glorioso evangelio de Jesucristo. Tal vez usted les ha hablado en algunas ocasiones, pero hoy es el día para que le aperciba. Hoy es el día para que les hable. La salvación ha llegado por la gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice las Sagradas Escrituras al finalizar este versículo número 14: mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Esto es algo que se vive aún en nuestros días. Las personas que dicen, así como la Escritura, ¿verdad? Desde el día de nuestros padres, todas las cosas siguen iguales. Dicen que Cristo viene y todas las cosas permanecen como siempre. Hermano, amigo, que hoy tiene la gracia de estar escuchando el consejo divino, no es que Dios tenga su tardanza por venida. No es que Jesucristo tenga su venida por tardanza. No, Él no tarda su venida. La Escritura dice, no que Jesucristo tenga su venida por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día. No desprecie esta gloriosa oportunidad que nos da Dios al escuchar su consejo. Es necesario que todas estas cosas se cumplan, pero por eso hoy Dios nos advierte que una de estas señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo es precisamente el deterioro de los hogares. Es el versículo número 15 el que nos enseña: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, asieron su mano y la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Sí, así como con Lot y su familia, la misericordia bendita de Jehová sigue vigente, sigue latente. Miles de años han transcurrido desde la vida de Lot hasta el día de hoy, miles y miles de años, pero la misericordia del Señor Dios Todopoderoso sigue vigente y se manifiesta en aquellos que la necesitan, en aquellos que la buscan, en aquellos que la añoran. Es necesario que nosotros tomemos y recibamos la ayuda que Dios nos ofrece. La ayuda divina de Dios para la familia de Lot se manifestó en la ayuda de aquellos ángeles hacia Lot. Dicen las Sagradas Escrituras que entonces los ángeles
tomaron las manos de aquellos que formaban a la familia y los llevaron fuera. Todo esto es solamente por la gracia bendita de nuestro Dios, por su misericordia. Es precisamente por la misericordia de Dios que aún no hemos sido consumidos. Las Sagradas Escrituras dicen, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Hoy, esta misma recomendación es para cada uno de los que, por la gracia de Dios, están escuchando esta transmisión. Sí, para usted, hermano, para usted, hermana, amigo, que hoy nos está sintonizando a través de esta transmisión, es el consejo de parte de Dios para cada uno. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. No mires tras ti. No mires atrás. Jesucristo, nuestro precioso Señor y Salvador, nos enseña también en su palabra que el que toma el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Primer consejo: escapa por tu vida. Consejo número 2: no mires atrás. No mires atrás. Tercer consejo: ni pares en toda esta llanura. No te detengas. El Señor quiere que sigamos adelante, que continuemos. Las palabras del apóstol San Pablo fueron: no hago cuenta de haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás, sigo adelante y prosigo el premio, el blanco, a la soberana vocación que es en nuestro Señor Jesucristo. Siga adelante, continúe avanzando. Es cierto que la lucha es grande. La palabra bendita del Señor nos advierte diciendo que el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que poco tiempo le resta. Es por eso que hoy más que nunca usted y yo debemos ser diligentes en el cuidado de nuestra vida espiritual, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Debemos meditar en nuestra vida, debemos considerar cuál es nuestra condición, pero no solamente eso. Hoy el llamado de parte de Dios es a que velemos por nuestra familia, a que cuidemos de ella, a que les hablemos, a que les instemos a salir del pecado, a renunciar a la maldad y a vivir una vida en Cristo, porque no quiere Dios la muerte del pecador, sino que el pecador deje su mal camino y viva. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. El capítulo número 19 de este libro de Génesis, en su versículo número 26, también nos dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Era el plan de Dios que esta mujer se convirtiera en estatua de sal? ¿Era el propósito de Dios que no toda esta familia alcanzara la seguridad, la salvación? No. El propósito de Dios era que la familia unida, papá, mamá, hijos, pudieran alcanzar la salvación de esa ira que venía sobre Sodoma. El propósito de Dios, al igual que en aquel tiempo, es que papá, que mamá, que los hijos, que los tíos, que las abuelitas, que los primos, que todos alcancen la salvación. Alabado sea el nombre de Cristo y por fin la vida eterna. Necesitamos luchar para que ninguno de los integrantes de nuestra familia se pierda. Luchemos a través de la oración. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que no es nuestra lucha contra carne y sangre, por lo cual
nuestras armas no pueden ser carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Oración, ayuno, lectura de la palabra bendita del Señor, asistencia continua y con devoción a los cultos, y todo esto unido nos dará la victoria en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de que usted se levante y sea percibido. Es necesario que la escritura se cumpla, es necesario que las señales se cumplan. Las señales de la venida de Cristo son para advertirnos de que Cristo está a las puertas. Cada una de esas señales se ha cumplido y ahora nosotros solamente estamos esperando que las nubes se abran, que la gloria se abra y que Cristo venga por nosotros. Así es, ese es el propósito de esta enseñanza. Que sea diligente, que vele por su familia, que luche por ella. En alguna ocasión, hablando con una persona nueva en el Evangelio, esta persona me decía: yo quiero buscar a Dios porque quiero que cuando Cristo venga, yo, mi esposa y mis hijos, todos tomados de la mano, podamos ascender al cielo. A lo que yo le respondí: esto no es posible, porque la salvación es personal. Si usted se esfuerza en buscar a Dios y recibe a través de Cristo esa salvación, usted podrá ser salvo, pero su esposa necesita también buscar su propia salvación y luchar por ella. Y cada uno de sus hijos que están ya en edad de recibir a Jesucristo como su Salvador, también necesitan buscar y luchar por su salvación. Será algo maravilloso que cuando Cristo venga, el padre se pueda levantar, la madre se pueda levantar, los hijos y la familia completa se pueda levantar e ir al encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Será algo maravilloso, aleluya. Pero la salvación no es colectiva. La salvación, al igual que los galardones, son personales. La palabra bendita del Señor nos dice: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. La salvación y los galardones son personales. Por eso hoy, usted que está atendiendo al consejo de la palabra de Dios a través de esta enseñanza, es necesario que luche, que vele, ¿sí?, por su salvación, por los galardones que espera recibir un día de nuestro Señor Jesucristo, pero también es necesario que vele por la salvación de su familia. Como ya lo dije en repetidas ocasiones atrás, estamos considerando señales de la venida de Cristo. Una de ellas, el deterioro general de los hogares. Como consideramos que en este testimonio de Lot encontramos que hubo enemigos en la familia de Lot. Uno de ellos, por ejemplo, en sus yernos fue la incredulidad, porque ellos no creyeron al anuncio. Posteriormente, en su esposa se manifiesta la desobediencia, porque la orden de parte de Dios por medio de los ángeles era: no mires atrás. Entonces, lo que tenía que haber hecho la esposa de Lot es obedientemente caminar mirando siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante. Entonces, nosotros consideramos a través de la Sagrada Escritura que las familias se encuentran con enemigos que tienen que luchar, y vamos a aprender también un poco acerca de esto: el deterioro general de los hogares, algunos enemigos
con los que debe luchar la familia. Vamos a considerar con la ayuda bendita de Dios sobre esto. Uno de los enemigos que se manifiesta es muy común en el día de hoy. Este enemigo que se manifiesta en las familias es el trabajo excesivo. El trabajo excesivo, y unido a él va esa falta de buena administración en el tiempo. Sí, el trabajo excesivo provoca agotamiento, entiendo, y también considero la situación en cuanto a la economía es algo que se está también manifestando terriblemente. Los precios han subido y los pagos no, pero es necesario que nosotros como hijos de Dios seamos sabios en la administración de nuestro tiempo. En la bondad de Dios nos regala 24 horas que forman un día. ¿Sabía usted, hermano, amigo que nos escucha a través de la transmisión, que la ciencia, claro que eso está muy lejos de la realidad, pero la ciencia, las personas estudiosas han llegado a decir que para que una persona se pueda regenerar su cuerpo en el descanso, tiene que dormir mínimo 8 horas, máximo, de 7 a 8 horas, para que en ese tiempo de sueño nuestro cuerpo se regenere del trabajo del día. Entonces, esto es algo que les comento, está un poco lejos de la realidad, porque en los afanes diarios dormimos tal vez 5 horas, 6 horas, por los afanes. Pero hoy estamos considerando que un enemigo de los hogares o algo que provoca el deterioro en los hogares es el exceso de trabajo. Y además del exceso de trabajo, la mala administración del tiempo. Teníamos 24 horas menos 8 horas que se supone deberían de ser para dormir, entonces nos da un resultado de 16 horas. De esas 16 horas, normalmente una jornada laboral debería de ser de 8 horas, debería de ser, porque sabemos también esto está un poco lejos de la realidad. Sin embargo, lo correcto y lo establecido por la ley deberían ser 8 horas. Entonces tenemos 8 horas de dormir, 8 horas para laborar, 8 y 8 son 16. Para llegar a las 24 horas que dura el día, todavía nos están restando 8 horas. ¿Pero qué se hace en esas 8 horas? Se distrae uno, come, realiza pendientes, y cuando el cristiano, el creyente se da cuenta, el tiempo se ha terminado. Entonces ya no hubo tiempo para platicar con los hijos. Entonces ya no hubo tiempo para platicar con la esposa. Tenemos ahora en la actualidad un mal que está acechando terriblemente a la humanidad entera y lamentablemente está también introduciéndose al pueblo de Dios, y es la tecnología, el móvil, al que se le invierte demasiado tiempo. Nosotros tristemente hemos considerado que familias enteras están todo el tiempo en el celular, todo el tiempo. Están participando de la misericordia de Dios a través de los alimentos que Dios nos envía, no porque los merezcamos, sino porque Él es misericordioso. Están participando de los sagrados alimentos con el móvil en la mano. Van a dormir con el móvil en la mano. Despiertan con el móvil en la mano. En algunas ocasiones se ha escuchado decir, acuden a realizar las necesidades fisiológicas del ser humano con el móvil en la mano.
No, esto se está volviendo en un vicio terrible. Y el creyente, el cristiano, debe vencerlo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, porque aunque no debería de ser, esto se está convirtiendo en un enemigo de los hogares. Y lamentablemente lo digo, y muy lamentablemente, también para los hogares cristianos, este móvil está afectando, está dañando la comunión con Dios, la comunión con las familias. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos siempre procurar poner límites en cuanto a esto. Nosotros no seremos esclavos de esto, no. ¿Sabe por qué, hermano, amigo? Porque su hijo le requiere, porque su esposa le requiere, porque su esposo la requiere. Es necesario que nosotros seamos sabios en cuanto al uso de la tecnología. Eso es un medio, claro, y pudiera o puede ser bueno si nosotros sabemos controlarlo. Bendito y alabado sea el Señor, que no nos controle Él a nosotros, porque Cristo tiene poder. Y en alguna ocasión escuché de una sierva de Dios que Dios nos ha de pedir cuentas también de cómo nosotros administramos nuestro tiempo. Por eso temamos a Dios y temblemos, porque un día le hemos de dar cuentas a Dios sobre eso del tiempo. El tiempo mal invertido se convierte en un enemigo de los hogares. El trabajo excesivo se convierte en un enemigo de los hogares. Sabiamente el apóstol San Pablo dijo: con que tengamos el sustento y con que cubrirnos, seamos contentos con esto. Y nosotros, al tener a Dios en nuestro corazón, aleluya, vivimos contentos. El sustento que necesitamos, Dios nos lo da diariamente. Bendecimos el nombre todopoderoso del Señor, porque Dios cuida de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, sobre esto mismo, las Sagradas Escrituras, en el libro del Eclesiastés, en su capítulo 1, yo leo para ustedes precisamente acerca de esto. Hoy estamos considerando señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y una de ellas es el deterioro de los hogares. Voy a leer para ustedes una parte de las Sagradas Escrituras que encontramos en el libro del Eclesiastés, en el capítulo número 3, en el versículo número 1. Dice así la Sagrada Escritura: para todas las cosas hay sazón, para todas, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Todo debe tener su tiempo. Como hijos de Dios debemos de luchar por ser ordenados, por ser disciplinados, por establecer tiempos de sueño que sean tiempos de calidad, tiempos de trabajo que sean de calidad. Pero no solamente esto, debemos cuidar principalmente nuestra comunión con Dios, porque si nuestra comunión con Dios está bien, téngalo por seguro que todo lo demás estará bien. También debemos cuidar nuestra comunión con nuestro esposo, los que por la gracia bendita de Dios nos ha concedido tener un cónyuge a nuestro lado. Bendigamos al Señor, porque esta es una bendición. El Señor dice: el que halló esposa halló el bien, y la benevolencia de Jehová nos gozamos al tener a un esposo. Los esposos se gozan al tener una esposa, pero esta relación necesita tiempo. De lo contrario hay peligro, ¿sí? Por la gracia de Dios, muchos de ustedes tienen el don de Dios de ser padres, el regalo de Dios de ser padres. La Escritura dice: herencia de Jehová son los hijos. Qué maravilloso, cosa de estima, el fruto del vientre. Su hijo, su hija necesita tiempo de calidad. Claro, necesita hablarle, y usted necesita también hablarle a él. Hoy el Señor nos habla
y nos advierte a través de su palabra sobre esto que es el deterioro de los hogares. Y un enemigo o algo que promueve este deterioro general de los hogares es el exceso de trabajo y el tiempo mal administrado. Pero esto no es lo único. Vamos a considerar también, con la ayuda bendita del Señor, que otro enemigo principal de un hogar es también el egoísmo y la falta de perdón. Así es. Esto se da mucho y es muy común en las personas que viven sin Cristo, porque aún no han experimentado el alcance que tiene el perdón. Sin embargo, y lamentablemente también, esto se ha manifestado en más de algún hogar, en más de algún matrimonio. El egoísmo, el ver solamente saciadas sus necesidades, la falta de perdón es algo grave. Es algo grave porque el Señor en su palabra dice que nosotros debemos perdonar. En la oración modelo, nuestro precioso Jesucristo, nuestro precioso Salvador, habla acerca de esto diciendo: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por supuesto que en el cristiano, en el Hijo de Dios, el perdón no es opcional, no. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a perdonar. Sí, el perdón es algo necesario y debe de manifestarse en los hogares, debe de manifestarse en los matrimonios, debe manifestarse en la relación de padres a hijos y de hijos a padres. Sí, el perdón es necesario para que haya armonía. Cristo vive, bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente esto. La Sagrada Escritura nos enseña que de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Así es, Cristo nos perdonó. ¿Puede usted dar gloria a Dios por eso? Porque Él perdonó todas nuestras deudas, porque Él perdonó todas nuestras fechorías, porque Él ha cambiado nuestra vida, porque Él nos ha dado nueva vida y con ella la grande bendición de poder ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es nuestro compromiso que así como Cristo nos perdonó, así nosotros debemos perdonar a otros, ¿sí? Debemos perdonarnos los unos a los otros. Fíjense que con respecto a esto, el perdón que exige Dios de nosotros, el perdón que pide Dios de nosotros, debe ser un perdón como el que Él nos da. En la bondad de Dios, Él perdona y olvida. He escuchado tristemente en matrimonios el decir: te perdono, pero no se me olvida. Te perdono, pero lo tengo presente. No. El perdón de Dios es un perdón integral, un perdón completo. La palabra bendita del Señor nos dice: que Dios como tú, que perdonas la maldad, aleluya, y olvidas el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Dios demanda de cada uno de nosotros que perdonemos, así como Cristo nos perdonó. Con ese perdón maravilloso, nosotros debemos hacerlo con otros. Si el creyente no lo hace, quiero decirle que está usted, por medio de esta terrible acción, permitiendo que su hogar se deteriore, y nosotros debemos tener cuidado con esto. ¿Se han preguntado alguna vez por qué las familias se destruyen? ¿Por qué las familias se destruyen? Porque el creyente
permitió que a través de todos estos enemigos que se fueron infiltrando en su hogar, ese hogar se minara hasta llegar a la destrucción. Pero hoy Dios nos habla a través de su palabra. Seamos sabios y recibamos el consejo. Otro enemigo de esto es precisamente las expectativas poco realistas. ¿Cómo es eso de las expectativas poco realistas? Volvemos nuevamente a las redes, a los móviles, a las plataformas. En muchas ocasiones el creyente, las personas, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, tienden a pasar demasiado tiempo en eso que es las redes sociales. Y están observando solamente un aspecto, un aspecto de la vida de las personas. Y esto hace que los jóvenes, las mujeres, los hombres idealicen. Y eso no es algo correcto, no. Nosotros debemos de ser realistas, debemos considerar cada uno nuestras capacidades y aceptarlas. Alabado sea el nombre del Señor. No debemos crearnos expectativas irreales en cuanto al esposo, en cuanto a la esposa. La esposa dice: ay, si mi esposo fuera como el que aparece dándole flores a su esposa. No idealice, sea real. Jesucristo vive, y si usted va a las plantas benditas de Cristo y ora continuamente por su esposo, téngalo por seguro que el Señor se va a glorificar grande y poderosamente en la vida de su esposo. Pero es importante que considere también usted su vida. Por allí se ha llegado a decir: si mi familia fuera como la familia que se publica allí en el celular, la familia feliz, donde no hay problemas, donde están tomados de la mano, papá, mamá, hijos. Qué maravilloso. En algunos casos, cuando la familia está gobernada por Dios, claro que sí se puede. Pero en muchas ocasiones eso solamente es falacia, es un espejismo, no es real, es solamente una imagen, pero está muy lejos de ser real. Es solamente una ilusión, es solamente un espejismo. Entonces, no se forme conceptos irreales, no. Sea consciente y luche por su familia. No se forme expectativas irreales, no idealice en cuanto al mundo, no. Si el Señor promete hogares felices, y si usted se va a ilusionar, hágalo con lo que dice el Señor, con las promesas de Dios que son fieles y verdaderas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué las familias se destruyen? ¿Cuáles son los enemigos de la familia? Estamos considerando, ya hemos considerado algunos, por ejemplo, el trabajo excesivo. También hemos considerado sobre esto que la desorganización. Otro factor que también afecta a las familias es el tiempo mal distribuido, ¿sí? Son cosas que afectan, que atañen las familias. Algo más es también, en esta enseñanza estamos considerando que la falta de perdón, el egoísmo son enemigos que van a minar su familia, que la van a debilitar, y entonces nosotros sabiamente debemos que poner manos a la obra y luchar contra todo esto que son enemigos de la familia, que promueven el deterioro general de los hogares. Otro enemigo más son las malas amistades. En lo personal y por la gracia de Dios, con el esposo que Dios me dio y que yo recibí con mucho gusto, bendito sea el nombre del Señor, hemos llegado a un acuerdo, y es el no tener amigos en lo personal. Los amigos de mi esposo son mis amigos,
Mis amigos también son amigos de mi esposo y somos personas cuidadosas. Sí es necesario que nosotros seamos selectivos, muy selectivos, porque esto de los amigos podría también convertirse en un enemigo del hogar, en un enemigo de la familia. Las malas amistades. Esto es algo que también promueve el deterioro de los hogares. Entonces, las Sagradas Escrituras, como para cualquier asunto de nuestra vida, también nos hablan de este asunto. También nos apercibe acerca de este asunto. El Señor en su palabra nos enseña precisamente: el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se allega a los necios será quebrantado. ¿Y por qué el Hijo de Dios está en amistad con uno que ama las cosas del mundo? ¿Por qué un hijo de Dios está en amistad con uno que se deleita practicando el pecado? No, no cabe, no es correcto, no es edificante. El Señor en su palabra nos habla acerca de esto. Las Sagradas Escrituras, bendito y alabado sea el nombre del Señor, nos enseñan acerca de esto. Las amistades son algo que, si nosotros cuidamos, pueden ser de mucha bendición, porque en todo tiempo Él ama el amigo, dice el Señor en su palabra, y es para los tiempos difíciles. Por supuesto que los amigos en Dios son una bendición, pero cuando los amigos no están en el mismo espíritu, cuando los amigos no son gobernados por Dios, entonces se convierten en un peligro para los hogares cristianos. El Señor en su palabra nos da el testimonio de uno de los hijos del rey David, de nombre Amnón. Este hombre tomó el consejo de su amigo Jonadab. Este consejo que él recibió de una persona sin temor de Dios, sin consejo divino, toma el consejo de su mal llamado amigo, y lamentablemente después de eso, pura calamidad, pura destrucción, pura tristeza, pura aflicción. La sangre de Cristo tiene poder. Debemos ser cuidadosos, debemos de ser selectivos, y yo añadiría muy, muy selectivos en cuanto a las amistades, porque una mala amistad se convierte en un enemigo en los hogares. Porque una mala amistad, el consejo de una mala amistad, la compañía de una mala amistad puede corromperle. Lo dice la Biblia. Las Sagradas Escrituras dicen: no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen, contaminan. Literalmente las Sagradas Escrituras dicen: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La sangre de Cristo tiene poder. No, evitemos esto. En algunas ocasiones el creyente ha pensado que estas medidas son drásticas, pero no. Si usted, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desea, anhela tener un hogar feliz, debe tener cuidado con esto, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Una amistad sin Dios se puede convertir en un enemigo. Un amigo sin Dios se puede convertir en un enemigo de la familia, y esto promueve el deterioro general en los hogares. Vamos a considerar con la ayuda del Señor algo más, y es esto que en estos últimos años ha tomado demasiada fuerza, y es la lucha de poderes en la pareja.
Se han levantado en la actualidad toda clase de grupos radicales que trata de cambiar el esquema de la sociedad. Esto promueve precisamente la lucha por sus ideales y esto lleva a que lamentablemente se dañen los hogares. Si eso se ve terriblemente en los hogares afuera, en un hogar cristiano, en un hogar donde se predica Cristo, en un hogar donde reina la presencia de Dios, esto de la lucha de poderes está totalmente en desacuerdo. Esto afecta, esto daña, esto mina, esto provoca el deterioro del hogar, el que la mujer luche por tener un lugar de estima en el hogar. No es necesario que luche, porque Dios en su misericordia, en su bondad, Él nos ha dado un lugar especial con un vaso frágil dentro del hogar. Sí, alabamos el nombre del Señor porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Bendigamos a Cristo por esto, porque Dios nos ha dado a un esposo para proteger de nosotros, para proveernos, para cuidarnos. Aleluya. Y entonces nosotros somos conformes y voluntariamente nosotros podemos entrar bajo la potestad, bajo la autoridad de alguien que nos ama, de alguien que nos cuida, de alguien que nos protege. Claro que sí. Y para aquellos que tienen la dicha de ser padres, pues, ¿qué podemos decir de esto? Los hijos son una bendición de Dios que necesitan cuidado, claro que sí, que necesitan también protección. Y en cuanto a esto, nosotros consideramos que la lucha de poderes es algo que se está infiltrando, muy tristemente, se está infiltrando en los hogares cristianos. Sí, y esto no debería de ser, porque el Señor en su palabra dice: mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en Cristo. Nosotros debemos ser reverentes a Dios, a su palabra, a sus promesas. Dios en su sabiduría estableció un orden maravilloso porque Él es sabio y sabe lo que nos conviene, y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir en bendición. Entonces, cuidemos de esto, porque no es correcto que en un matrimonio cristiano haya esta lucha de poderes. Hay algo más. Y en estos 3 últimos puntos nosotros vamos a considerar que el aspecto espiritual es lo más importante que debe estar presente en un matrimonio, y sin ellos, por supuesto, que un hogar va a ser minado fácilmente. Entonces, ¿por qué las familias se destruyen? Si usted se ha preguntado sobre esto, ¿por qué las familias se destruyen? Porque lamentablemente se dejaron minar, porque dejaron que enemigos destruyeran su familia. Hemos hablado ya de varios, pero con estos 3 últimos estamos terminando con la ayuda bendita del Señor, y uno de ellos es el descuido espiritual. Así es, el descuido espiritual es de los principales enemigos que se llegan a manifestar en el hogar. El descuido espiritual, cuando el papá se aleja de la comunión con Dios, entonces el viejo hombre se apodera nuevamente. Cuando por su parte la mamá deja de orar, deja de estar en comunión con Dios, y entonces el viejo hombre se apodera nuevamente. Cuando en los hijos no hay deseo de buscar a Dios, cuando no hay un momento devocional de familia, el descuido espiritual se manifiesta, y entonces se le da lugar al diablo. No tengo nada personal en contra de esto, no, de ninguna manera, pero yo he considerado
que esto promueve en mucho el descuido espiritual, en mucho. Lo dije hace un momento, uno se va a dormir y está ahí con el móvil. Despierta y el móvil, y en todo tiempo. No. Establezcamos límites en el nombre de Jesucristo, que esto no nos gobierne, que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Entonces, después del descuido espiritual, cuando ya hay descuido espiritual, se le da lugar al diablo, y la palabra bendita del Señor nos enseña a través de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios: ni deis lugar al diablo. No, que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. El descuido espiritual. Tenemos en algunas ocasiones, lamentablemente, que el cristiano se aleja de los cultos, se aparta, y esto promueve el descuido espiritual. Y cuando vemos ya hay hogares fragmentados, no le dé lugar a Dios, sométase a Dios. Dice el Señor en su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. En el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador, cierre cualquier puerta por la cual el enemigo pueda destruir su hogar. La sangre de Cristo tiene poder, y nosotros debemos de ser diligentes y luchar por una vida espiritual ferviente, por una vida espiritual fervorosa, por una vida espiritual que esté en comunión con Dios todo el tiempo. Hoy el Señor está con nosotros. El descuido espiritual, un enemigo que provoca el deterioro de los hogares. Estamos ya casi llegando al final de nuestra enseñanza, y encontramos también que es importante que nosotros consideremos siempre el consejo de Dios. Una hermosa alabanza de nuestros himnarios dice: no hay consejos tan sagrados que conduzcan a lo bueno, solo el libro de mi Dios, solo el libro de mi Dios. Consejos hay muchos, unos terribles, otros no tanto. También hay consejos buenos, pero los mejores, los más excelentes, los más grandes y maravillosos consejos siempre van a emanar de este libro santo. Seamos sabios y tomemos el consejo de parte de Dios. De no hacerlo, quiero decirle algo: su hogar se va a ver deteriorado. Considere el consejo de parte de Dios. Con respecto a esto, le invito a que allá en el lugar donde usted se encuentre, tome la Sagrada Escritura, porque consejo de Dios hay para papá, para mamá y para hijos. El Señor quiere familias felices, pero sobre todo familias salvas, que puedan entrar a su reposo, que puedan entrar a su gloria. Entonces, vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a leer con la ayuda del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo número 3, carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en su capítulo 3. No sé si ustedes lo tienen a su consideración. Colosenses, capítulo número 3, vamos a leer desde el versículo número 17. ¿Por qué las familias se destruyen? ¿Por qué los hogares se minan? ¿Por qué hay deterioro en los hogares? Porque no se toma el consejo de Dios, porque no se obedece, porque no se practica el consejo de Dios. Tomando las Sagradas Escrituras, leemos en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo número Colosenses, vamos a leer en el capítulo número 3, en el versículo número 17 en adelante. Gloria a Cristo Jesús. Colosenses,
capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo 17 y dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Consejo para las casadas, consejo para los maridos, consejo para los hijos, consejo para los padres, consejo, consejo, consejo y más consejo de parte del Dios Todopoderoso para su pueblo, con el propósito y el único fin de que vivamos aquí en la tierra de una manera recta, de una manera reposada, pero también con el propósito, hermanos, de a través de estos consejos llevarnos al reino de los cielos. Y si usted, al igual que yo, desea, anhela, añora ese momento glorioso de entrar al reino de los cielos, entonces sigamos unidos el consejo que da nuestro Dios Todopoderoso, porque Él tiene consejos para su pueblo. Entonces, no deseche el consejo de Dios, porque esto va a provocar el deterioro de su hogar. Por último, pero no menos importante, es la Sagrada Escritura la que nos enseña en el Santo Evangelio según San Juan. Si usted considera, puede dar lectura. Es el Santo Evangelio según San Juan, capítulo número 5. El versículo número 5 de una especial manera nos enseña San Juan 15:5, Santo Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, según San Juan, capítulo número 15, versículo 5. Dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Podrá usted tener los mejores deseos por tener una familia feliz, un hogar pleno? Esto es muy bueno, pero no suficiente. Usted, al igual que yo, al igual que la humanidad entera, necesitamos la ayuda de Dios, la presencia gloriosa, la presencia bendita de Jesucristo. Usted necesita que Cristo sea el centro de su hogar. Las señales antes de la venida de Cristo. Es necesario que cada una de ellas se cumpla al pie de la letra. Una de ellas, el deterioro general de los hogares. Se tiene que cumplir porque es parte de la profecía. Sin embargo, nosotros debemos luchar porque ese deterioro no se presente en nuestro hogar. Debemos luchar por nuestra familia, que ellos todos alcancen la salvación. De nosotros mismos no podremos. Nuestras fuerzas se agotan, nuestras fuerzas no alcanzan, pero Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar.
Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas. No se desaliente, siga adelante, siga buscando a Cristo. Las señales son eminentes, las señales se están cumpliendo una a una. Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene por su iglesia. El propósito de Cristo es que haya familias salvas. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la Sagrada Escritura, por allí en el libro de Cantares, la que dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes, porque nuestras vidas están en bendición. Le invito a que esté de pie ahí donde se encuentra. Nuestras vidas están en bendición, no porque la merezcamos, porque todos somos inmerecedores, porque somos indignos de tanta bondad. Sin embargo, el Señor nos ha visto con misericordia y nos da de su bendición. Por eso podemos decir, solamente por la gracia de Dios, por la gracia inmerecida de Dios, podemos decir que nuestras viñas están en ciernes. Solamente por la gracia de Cristo podemos decir que nuestra vida está en bendición, que nuestra vida está en prosperidad. Sin embargo, hay zorras pequeñas que en muchas ocasiones son subestimadas por ser pequeñas, por creer que no tienen capacidad de hacer daño. Pero a esto el Señor nos enseña: cázalas, cázalas, cázalas y échalas fuera. Son pequeñas, sí, pero están minando, están destruyendo. Caza las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cázalas. Hoy, a través de la Escritura, hemos considerado ampliamente algunos factores que deterioran los hogares. ¿Ya se dio cuenta en qué error está incurriendo? Hoy es el día. Venga Cristo, venga Cristo, venga Cristo, venga Cristo. Él es el único que puede socorrerle. Venga Cristo. Ya se dio cuenta dónde está errando. Cambie, cambie. Cristo quiere hogares felices y familias salvas. Él está dispuesto a socorrerle. Y su palabra dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Le invito muy reverentemente a que ahí donde se encuentra, incline su rostro y unidos oremos y clamemos al Señor su misericordia. Las señales se tienen que cumplir y el deterioro del hogar, de los hogares de una manera general, se está manifestando. Vamos a pedir de Dios la fortaleza, vamos a pedir de Dios la ayuda para que podamos continuar y podamos luchar para que este deterioro que se está manifestando no mine nuestro hogar. Padre, 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 es
Es necesario que tu palabra se cumpla. Es necesario que tu palabra se cumpla, Señor. Que cada señal se cumpla, Padre, es necesario, es necesario. Señor, pero vemos lamentablemente, Señor, muchos hogares, Señor, que se están destruyendo, Padre. Hoy hay tiempo, Señor, glorifícate. Extiende tu mano de poder y de gracia, Señor, sobre aquellos matrimonios que se están destruyendo, Padre. Tú eres poderoso para obrar misericordia. Tú eres poderoso para socorrer. Tú eres poderoso para restaurar, Señor. En el nombre de Jesús, derrama bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. En el nombre de Cristo, Señor, tu bendición siga siendo sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, por tu gracia, hoy tu palabra ha sido dada. Te alabamos y glorificamos tu nombre porque tú tienes consejos para nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por el consejo que nos das a través de tu palabra. Ruego a través de Jesucristo por cada hermano, hermana, por cada persona, Señor, a la cual le has permitido considerar, Señor, esa transmisión. Que tú le bendigas, que tú le guardes, que tú bendigas su hogar, Señor, que pueda, Señor, tomar tu palabra y apercibirse, Señor. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda. Glorifícate en los hogares, da tu bendición, cúbrenos, guarda nuestro hogar. Pelea por nuestra familia, Señor, y cúbrela con la sangre de Cristo. Cobija los hogares bajo tus alas, Señor. Yo sé, Padre, que en tu bondad y en tu misericordia tú nos oyes. Nos abandonamos en tus manos, Padre, sabiendo que tú harás mucho más de lo que no te hemos sabido pedir. Te damos gracias, pues todo lo rogamos humildemente en los méritos y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Las señales antes de la venida de Cristo, una de ellas el deterioro de los hogares. Que Dios les bendiga.